Hola, buenas. Nuevamente por aquí, en este 10º video. En esta oportunidad voy a presentarles un problema de física, ¿no? Correspondiente a cinemática. Ya se trata de calcular la velocidad del punto B, del extremo B de esta viga, puede ser una varilla o no, una tabla pivotada en este extremo, en el extremo A. Ahí. No hay rozamiento en el pivot. La longitud de esta tabla es L, pero esta tabla está apoyada sobre un carrito en movimiento, con una velocidad v sub 0 constante, que se dirige hacia la izquierda. Ya, la altura del carrito es h, entonces aquí hay un punto de apoyo, que tampoco no se considera ningún tipo de rozamiento. Ya, el carrito va avanzando a una velocidad v sub 0 constante, la altura es h, la longitud de la viga o de la tabla es L, y se pide calcular la velocidad de v en el instante en que el ángulo es 30 grados. Aquí tenemos los datos numéricos. 30 grados es 60. 60 grados, esa es variable. A medida que va moviéndose el carro, está variando el ángulo. Ya, v sub 0 es constante. Ya, L, por supuesto, constante, y lo mismo tiene la altura del carrito. Ya, a ver. Calcular la rapidez. Calcular la rapidez, que es el módulo de la velocidad del punto B, del extremo de la tabla. Podemos darnos cuenta fácilmente de que, como se está moviendo el carro hacia la izquierda, este es un punto, bueno, un pivot, la tabla se va moviendo así. El movimiento, claramente, notamos de que es un movimiento circular, ¿no es cierto? Es un movimiento circular. Entonces el punto B se está moviendo, sería el borde de la circunferencia. Entonces sería una velocidad tangencial ahí. Como pide la rapidez, es el módulo, es una velocidad tangencial. Entonces esto describe una circunferencia. Aquí podemos dibujar una porción nada más. Una porción, y nos pide aquí calcular la velocidad tangencial sería. Ya, la velocidad tangencial. O sea, el módulo, ¿no? La velocidad de v. Entonces, solución. Por física elemental, la velocidad en el movimiento circular, para un ángulo determinado, o sea, para una velocidad angular, mejor dicho, constante, entonces tendríamos la velocidad es omega por radio, ¿cierto? Velocidad omega por radio. Ya, entonces acá se tiene que STQ, la velocidad es igual a omega por radio. Esto en el movimiento circular. Y ahí se trata de un movimiento circular. En el movimiento circular. Entonces aquí, bueno, hacemos un gráfico de repaso nada más. Esta que sea la trayectoria. Aquí tenemos el centro, una posición cualquiera, tenemos el radio. Y en este instante tenemos un móvil, una masita ahí que se está moviendo en este sentido, con una velocidad angular omega. Y la velocidad en este punto es tangencial, ¿no? Entonces la velocidad tangencial es igual a omega por radio. Aquí serían 90 grados, obviamente. Aquí igualito, 90. También notamos claramente de que en este caso, como el movimiento es circular, claramente se nota de que el radio de giro es L. Ese es el dato del problema. Ese es L. Entonces, por lo tanto, la velocidad de v va a ser igual a omega, que todavía no sabemos, ¿ya? Omega por el radio que es L. Ya está. Entonces, al final tenemos que aplicar esto. Ya, ahora, omega. Esto lo vamos a calcular. Al final, este es un poco de derivadas y la aplicación de triángulos. En este caso es un triángulo rectángulo. Ya, vamos a hacer así. Vamos a dibujar la supuesta condición inicial. La condición inicial sería cuando el carro está más atrás, ¿ya? La parte más alta del carrito está en el punto B. Obviamente esta tabla está más abajo. Entonces vamos a dibujar esa posición. A ver aquí. Ya supongamos que esta es la tabla. Ahí. Todo eso. La tabla, la viga o la varilla. De aquí tenemos el punto A. Aquí tenemos el extremo B.
Y aquí tenemos un ángulo, pero vamos a dibujar el carrito. Esto es más largo. Dibujamos el carrito. Aquí estaría la parte más alta. Ahí más o menos. No hay ningún tipo de rozamiento. No hay rozamiento en ningún punto de apoyo, ni tampoco en la pista. O sea, no se considera rozamiento aquí para nada. Es solamente una cuestión cinemática nada más. Y ahí tenemos el carrito con su velocidad constante. Esto avanza hacia la izquierda a una velocidad constante v sub 0. Y ahí aquí tenemos en la posición, digamos, en el tiempo cero. En el tiempo cero no necesariamente la velocidad va a ser cero. Ya desde que se empieza a medir el tiempo, cuando el carrito está, cuando la parte más alta del carrito está aquí, ya tiene velocidad constante, velocidad v sub 0. Ya constante. Este es constante. Ya bueno, ya está indicado acá. Ahora el ángulo ya no es... claro, el ángulo inicial va a ser una constante. Puede ser el ángulo, ya no sería el ángulo teta. El ángulo teta es un ángulo arbitrario. Esto va a ser un ángulo que le podemos llamar el ángulo alfa. Un ángulo alfa, la longitud de la tabla es L, la altura del carrito es H. Este es H. Tenemos un triángulo rectángulo ahí. Entonces podemos determinar la longitud que va desde A hasta este pie de la proyección de B. Entonces esa longitud. Esta longitud sería simplemente, por trigonometría, va a ser L coseno de alfa, ¿no es cierto? O si no, también puede ser por Pitágoras. La raíz cuadrada de L cuadrado menos H cuadrado. Ya, pero mejor con trigonometría. Sería L, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo adyacente. Entonces, y eso viene a ser una constante. O sea, L es constante. El ángulo también es constante al inicio. Ya, esta es una constante C, por ejemplo. Ya, pero esa es la, digamos, la horizontal inicial. Ya, la horizontal inicial. Ya, ahora el carrito avanza hacia la izquierda, se va levantando esta tabla, ya se va tomando aquí una velocidad circular, y tendríamos prácticamente este gráfico. Lo hacemos de nuevo acá. Y el carrito, aquí la tabla va a estar más alta, por ejemplo avanza hasta por acá, la tabla va a estar, supongamos la tabla está así, aquí, ahí. Y aquí tendríamos la nueva posición de B, el punto A sigue siendo el mismo, eso no se mueve, la horizontal es la misma, la pista es la misma, así, y el carrito ahora estaría por acá más o menos, vamos a poner acá. Ahí estaría el carrito, como siempre con su velocidad constante hacia la izquierda. Esa velocidad es la velocidad del centro de masa, por si acaso. Esa es la velocidad v sub 0, constante del centro de masa. La longitud de la tabla, de la varilla, de la viga, sigue siendo L, eso no se mueve. Eso es invariable. La altura del carrito lo mismo, la altura sigue siendo H. Ahí tenemos 90 grados. El ángulo ya sería el ángulo teta, pues esta es la posición arbitraria, el ángulo teta, ahí. Aquí se va formando un triángulo rectángulo, un nuevo triángulo rectángulo. Ahí. Entonces podemos calcular la base también. Ya, entonces esta base, ya, pero vamos a poner así. El avance del carro hacia la izquierda, porque esta era la posición inicial, este dibujo es en t segundos, este es en t segundos, este es en t segundos. Ya, en t segundos. Entonces el carrito ha avanzado una cierta distancia horizontal. La distancia que ha avanzado el carrito vamos a poner desde el frontis, desde aquí, ha avanzado hasta esta posición, esta distancia X. Ahí. Y toda la distancia original era C, ¿no es cierto? C es una constante, L coseno de alfa. Entonces, eso ya es C. Ya,
sería C es L coseno de alfa. Ahí. Por lo tanto, por diferencia, podemos sacar esta distancia, que sería L coseno de alfa menos X, ¿no es cierto? L, o si no, también C menos X, más fácil. Ya C menos X, le ponemos C menos X. Porque C ya está establecido como L coseno de alfa. Entonces sería C menos X. Pues esta distancia sería C menos X. Ya. La solución va a estar simplemente en este triángulo. Como les decía al comienzo, esto se soluciona con triángulos, rectángulos y derivada. Ya. El carrito, el centro de masa del carrito está avanzando con una rapidez constante. Está avanzando con rapidez constante. O sea que esta X, la variación de X en el tiempo t, ya viene a ser en este caso la velocidad constante. O sea, la velocidad v sub 0, podemos indicarlo acá como la variación, o sea, la razón de cambio en el tiempo, es una derivada. La derivada de X respecto al tiempo. Ya, eso es v sub 0. Entonces, decía, trabajamos con este triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es, ya de este triángulo vamos a despejar X. Hay que despejar X. O sea, aquí podemos tomar una tangente en el triángulo, ¿ya? Entonces, en este triángulo tomamos una tangente, la tangente θ. La tangente de θ vendría a ser igual a cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente c menos x. Ahí. Ya, ahora de aquí despejamos x. Una vez que despejamos x, vamos a derivar, ¿de acuerdo a esto? Entonces ya vamos a despejar x. Ya efectuamos en asma. Ya h, bueno, aquí el denominador es 1. h por 1, bueno, h, ¿no? Sería entonces h es igual a la constante c por la tangente de θ, ya menos x, la variable, por la tangente θ. Ya. Entonces vamos a despejar x. Este término lo pasamos para acá. Sería entonces x por la tangente de θ es igual a c por la tangente de θ menos h. A ver, está bien, ¿no? Ya, como estamos despejando x, entonces lo dividimos entre la tangente, pues, todos los términos. Tangente de θ, tangente de θ y tangente de θ. Ya está. Entonces aquí vamos cancelando. Aquí lo mismo. Y queda despejado x. Entonces x viene a ser igual, que está despejado ahí, sería entonces c menos h por la cotangente, sería, ¿no? Por la cotangente de θ. Ya, bueno, ese es x. Eso es x. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar en el tiempo. Al derivar esta x en el tiempo, entonces eso lo igualamos a v sub 0. ¿Ya? Y ahora, pero después al derivar en el tiempo nos vamos a topar con el ángulo. El ángulo tiene que derivar en el tiempo. El ángulo, la derivada de θ en el tiempo. La derivada de θ en el tiempo es θ radianes, tiempo segundo, radianes sobre segundo. Ese es omega. Ese es omega. Ya, o sea que esta derivada es esta omega de acá. Y entonces hay que derivar. Derivamos en el tiempo. Ya, derivada de x respecto al tiempo, ya que viene a ser b sub 0. Y ahí este es igual. Ya c es constante. La derivada de una constante es 0. Ya no es necesario eso. Entonces acá, derivando este término. Ya h es constante, sería entonces menos h por la derivada. La derivada de la cotangente en el tiempo, de la cotangente θ. De cotangente. Entonces, por lo tanto, tendríamos ya b sub 0. B sub 0 sobre h puede ser. B sub 0 sobre h es igual a menos la derivada de la cotangente, ¿cuánto es? La derivada de la cotangente es menos secante, ¿no? Secante menos secante.
Ya, o secante cuadrado, a ver, hay que estar seguros. A ver, acá nomás con un calculito acá. La derivada respecto al tiempo de la cotangente. La cotangente es coseno sobre seno, le pongo c sobre s. Este es igual a, por derivada sería aquí seno, el denominador, por la derivada del coseno, que es menos seno, ¿no es cierto? Ahora viene menos, ahora viene el coseno, por la derivada del seno, que es coseno también. Entonces aquí tendríamos sobre el seno cuadrado. Ya esto viene a ser igual a, y aquí es negativo, seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. 1 sobre seno cuadrado. Entonces sería, la inversa del seno es cosecante, ¿ya? Menos cosecante cuadrado. Entonces la derivada es menos cosecante cuadrado. Ya, entonces eso viene a ser igual a, o menos, ya, a ser menos, como este es negativo, este es menos 1 sobre seno cuadrado, ¿no es cierto? Ahí. Y por la derivada, te ponemos la derivada, entonces menos, y con este menos de adelante sería positivo. Entonces aquí tendríamos seno cuadrado. Seno cuadrado de teta, y por la derivada de teta respecto al tiempo, o sea, la derivada del argumento. Ahí. Entonces toda esta parte que está en el recuadro rojo, es lo que está aquí también rojo. Entonces, B sub 0 sobre H es igual, esto ya es omega, sería omega sobre seno cuadrado. Seno cuadrado de teta. Y de aquí sacaríamos omega. Omega para reemplazarlo, justamente acá, ¿no? Omega por L. Entonces, de aquí sacamos omega y tendríamos omega es igual a, sería B sub 0 sobre, a ver, B sub 0 por seno cuadrado, B sub 0 sobre, por seno cuadrado sobre H, ¿no? Y por el seno cuadrado. Seno cuadrado de teta. Ya, ahí tendríamos omega. Ya, finalmente esto se reemplaza en esta fórmula y tendríamos la velocidad de B. La fórmula para la velocidad de B, del punto B, de la varilla de la tabla. Entonces luego la velocidad de B, la velocidad tangencial, la rapidez, viene a ser igual. Simplemente multiplicamos omega por L. Entonces aquí sería B sub 0 por L sobre H. Y ahí por el seno cuadrado. Seno cuadrado de teta. Y ahí tendríamos, bueno, la fórmula. Ya solamente ahora queda reemplazar valores en esta fórmula y tendríamos la respuesta, ¿no? Entonces esa es la fórmula. Entonces, reemplazando valores, vamos a tener ya la velocidad de B es igual. Ya B sub 0 es 2. Ya está en el sistema internacional, le ponemos aquí el valor numérico nada más. Sería 2 por, ya L que vale, L vale 8. 2 por 8. Ya sobre H, H es 2.5. 2.5 es 5 medios. Ya, y por el seno cuadrado de 60 grados, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, sería 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces, la velocidad tangencial, no la velocidad de B, el punto B, viene a ser igual. Mira, ¿cuánto sale esto? Tendríamos acá, aquí es 16 por 2 sería 32. 32, ¿no es cierto? Esto es 32 sobre 5 y por 3, ¿no? No, por 3 cuartos. ¿Está bien? Ya, 32 entre 4, este es por. 32 entre 4 es 8. 8 por 3, 24. 24 entre 5. Sería 48 entre 10, 4.8. 4.8 metros por segundo. Esa vendría a ser la velocidad tangencial, la velocidad del punto B del extremo de la tabla. Entonces esta vendría a ser la respuesta. Como pueden ver, el problema ha sido sencillo, ha sido fácil.
A nivel de física, de física 1, puede ser un nivel intermedio, porque aplica derivadas. Pero a nivel de mecánica vectorial, o sea, de dinámica, es, bueno, básico, ¿no? Es recontra básico, ya, elemental. Ya, bueno, pero ya tenemos resuelto este problemita. Y bueno, eso era todo por esto, ha sido fácil. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto. Gracias.